En esta oportunidad vamos a hacer una blusa. Con un mismo patrón podemos hacer dos prendas, una blusa estilo top y una blusa con elástico. Diseñé esta blusa para que se pueda hacer en el largo y ancho deseado. Por lo tanto, lo podemos hacer en todos los talles. Ahora les voy a pasar la medida de la blusa con elástico. Mide 47 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo. Correspondería a un talle M. La blusa estilo top mide 47 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. Correspondería a un talle L o XL. En este caso, al ser tipo top y no tener la contención de abajo del elástico, tiende a expandirse. También porque está hecho en un punto calado que se estira para los costados, entonces esta correspondería más bien a un talle, como les dije, L o XL. Si quieren hacerlo más chico, tenemos que hacer más el rectángulo, como lo confeccionamos, de menor medida. Lista de materiales. Vamos a utilizar 270 a 280 gramos de algodón rústico semigrueso, aguja crochet de 3,5 milímetros, aguja lanera y tijera. Para realizar la blusa vamos a empezar haciendo dos rectángulos y nosotros, de acuerdo al tamaño del rectángulo, vamos a determinar el ancho de la prenda y el largo. Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a empezar hablando del ancho de la prenda. El ancho voy a medir, mide aproximadamente 23 centímetros y algo, un poquito más. Bueno, entonces este 23 centímetros se multiplica por 4, lo cual me va a dar 92 centímetros de total de la prenda. Es decir, la circunferencia total de la prenda va a ser 92 centímetros. Bueno, sería exactamente para un talle M. Ustedes, si lo quieren hacer más grande o más chico, lo van a regular aquí en esta parte, en el punto fantasía, el primer punto fantasía. Nosotros comenzamos a tejer desde acá. Entonces, desde aquí vamos a regular ya sea la amplitud de la prenda. Si queremos más ancho o más corto, entonces vamos a hacerlo acá. Este último punto fantasía que ven acá, que son como florcitas, mide aproximadamente entre 6 a 7 centímetros. Aquí da 7 centímetros. En este caso, esto no lo podemos modificar, que se teje al final, pero sí esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una prenda que tenga 100 centímetros de ancho, es decir, entonces voy a hacer lo siguiente, es decir, mi rectángulo va a tener que tener de largo 25 centímetros. Voy a restar los 25 centímetros, estos 7 centímetros que ya sabemos que a esto no lo podemos modificar de ancho, pero sí a esta parte, de primera parte. Entonces, 25 menos 7 me va a dar 18. Entonces, desde acá hasta acá voy a tener que tener 18 centímetros. Es decir, yo midiendo desde acá tejiendo voy a tener que tejer 18 centímetros aproximadamente, para que después, sumando los 7 de esta parte, me dé 25 centímetros. Bueno, de esta forma vamos a regular nosotros entonces el ancho de la prenda. Ahora, en cuanto al largo, rectángulo mide 80 centímetros, que si lo dividimos para 2 va a dar igual a 40 centímetros. Es decir, que si medimos desde la parte del hombro para abajo nos va a dar 40 centímetros. Nosotros podemos hacerlo más largo. En este caso, yo hice, por ejemplo, voy a hablar de punto fantasía en este caso. El punto fantasía está formado por 6 puntos más uno extra. Para que me llegue a ser los 80 centímetros hice 24 motivos, es decir, que multipliqué 24 por 6, me dio 144, más un punto extra. En total tuve que poner 145 puntos. Es decir, que si ustedes lo quieren hacer más largo, hacer más motivos. Por ejemplo, pueden hacer 28 motivos. Si hacen 28 motivos, multiplican 28 por 6, que es el múltiplo del motivo, es decir, 6, cada motivo lleva 6 puntos, entonces se multiplican 28 por 6 y al final suman 1. Bueno, eso es las operaciones que tienen que hacer si lo quieren hacer más largo o más corto. Entonces, de esta forma vamos a trabajar nuestro rectángulo. En este caso hay que hacer dos rectángulos. Tejimos 145 cadenas. A partir de aquí vamos a hacer ahora la primera fila del punto fantasía. Vamos a hacer 6 cadenas para levantar la labor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 van a ser de cuenta que son una vareta
y 3 cadenas van a servir para formar parte del punto. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora un punto bajo. Vamos a hacer en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. En el noveno punto, en la novena cadena vamos a hacer un punto bajo. Este va a ser el comienzo de nuestro punto, fantasía. A partir de aquí vamos a hacer la secuencia del motivo. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y voy a contar 1, 2, 3. En el tercer espacio voy a hacer 3 varetas que cierran juntas. Es decir, que vamos a tejer una vareta. Vamos a hacer una pasada y no voy a cerrar, la voy a dejar en suspenso. Vuelvo a hacer nuevamente otra vareta. Y dejo en suspenso y hago la tercera, que sería la última. Cuando tengo 1, 2, 3, 4 puntos, cierro todo junto. Esos serían 3 varetas que cierran juntas. Ahora tejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cuento 1, 2. En el tercer espacio hago un punto bajo. Esa es la secuencia de un motivo. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cuento 1, 2. En el tercer espacio vuelvo a hacer 3 varetas que cierran juntas. Hago la primera. Aquí está, voy a volver a introducir porque se enganchó mal el hilo. Hago la primera, dejo en suspenso. Hago la segunda, dejo en suspenso y hago la tercera. Cuando tengo 1, 2, 3, 4, cierro todo junto. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cuento 1, 2, 3. En el tercer espacio hago un punto bajo. Nuevamente voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora estoy haciendo nuevamente una secuencia. Y voy a hacer 3 varetas que cierran juntas. La primera vez en el primero, segundo, en el tercer punto. Hago la primera vareta de esta forma y no cierro, la dejo en suspenso. Vuelvo a hacer nuevamente. Y vuelvo a dejarla en suspenso y vuelvo a hacer la última. Y cuando tengo 1, 2, 3, 4, cierro todo junto. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. Vamos a repetir una vez más la secuencia. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y contamos 1, 2, 3. En el tercer espacio empezamos a hacer las 3 varetas que cierran juntas. Hago la primera, la dejo en suspenso. Ahora vuelvo a tomar una lazada y voy a hacer la segunda. Dejo en suspenso y la tercera. Cuando tengo 1, 2, 3, 4, cierro todo junto y hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cuento 1, 2, 3. En el tercer espacio hago un punto bajo. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que me quedaron 3 puntos o 3 cadenas. Vamos a terminar de hacer esta última fila de la siguiente manera. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a hacer ahora una vareta. La vareta la vamos a introducir en el último punto. Si contamos desde acá, va a ser en el primero, el segundo, en el tercer punto, que sería el último. Y ahí introducimos la vareta. De esta forma terminamos la fila número 1. Ahora vamos a hacer la fila número 2. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y vamos a tejer en el mismo lugar un punto bajo. Ahora vamos a tejer, a partir de aquí va a empezar la secuencia del tejido. Vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer un punto bajo aquí sobre las 3 varetas que cierran juntas. Hacemos un punto bajo. Y de esta forma terminamos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer aquí sobre
las 3 varetas que cierran juntas, un punto bajo. Nuevamente volvemos a repetir. Hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, sobre las 3 varetas que cierran juntas, hago un punto bajo. Y nuevamente volvemos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vuelvo a hacer un punto bajo sobre las 3 varetas que cierran juntas. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila número 2 y yo voy a hacer el último motivo. Voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a unir con un punto bajo en la primera, segunda y la tercera cadena, contando desde aquí, voy a hacer un punto bajo. Y de esa forma voy a terminar con la fila número 2. Ahora vamos a empezar a hacer la fila número 3, que es idéntica a la fila número 2, que sería el mismo motivo, pero va a variar solamente en el comienzo. Vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer un punto bajo aquí en esta pestaña, aquí en el medio. Hago un punto bajo y a partir de aquí de nuevo empezamos a hacer la secuencia de la fila 2. Es decir, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago un punto bajo aquí en la mitad de la pestaña. Esa sería la secuencia. Vuelvo a hacer nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la pestaña que sigue, en la mitad, hago un punto bajo. De esta forma. Vamos a volver a repetir. Hago 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la pestaña que sigue en la mitad hago un punto bajo. Así. De esta forma vamos a tejer toda la fila, es decir, que vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la fila anterior. Hacemos 7 cadenas y hacemos un punto bajo en la mitad de la pestaña y nuevamente 7 cadenas y un punto bajo en la mitad de la pestaña. Vamos a tejer así hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Ya realicé el último motivo. Ahora, para terminar esta fila, vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una vareta aquí en el punto bajo de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila número 3. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. Vamos a empezar haciendo una cadena y del mismo lugar donde yo saqué la cadena voy a hacer un punto bajo. La secuencia de la fila número 4 es similar a la de la fila 1, es decir, que vamos a hacer 3 cadenas, 3 varetas que cierran juntas, 3 cadenas y un punto bajo. Lo único que cambia es el lugar donde vamos a hacer cada punto. Bueno, empezamos haciendo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y las 3 varetas que cierran juntas las vamos a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior. Vamos a hacer la primera vareta de esta forma. La dejamos en suspenso. Hacemos la segunda. Dejamos en suspenso y hacemos la tercera. Cuando tengo 1, 2, 3, 4 puntos, cierro junto. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hago un punto bajo aquí en la pestaña que sigue. En la mitad de la pestaña que sigue. De esta forma. Eso es un motivo o secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas aquí en el punto bajo de la fila anterior. Hacemos el primero. La primera vareta. Una, dejo en suspenso, vuelvo a tomar una lazada y vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar. 2,
tomo una lazada y vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Ahora cierro todo junto y hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vuelvo a hacer un punto bajo en la pestaña que sigue en la mitad. De esta forma. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer las 3 varetas que cierran juntas aquí en este punto bajo. Hago la primera. De esta forma. Ahora nuevamente tomo una lazada y vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar. Vuelvo a hacer una tercera vez. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el mismo lugar y hago la otra vareta. Me van a quedar en la aguja 1, 2, 3, 4. Y ahora cierro todo junto. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora hago un punto bajo aquí en la pestaña siguiente. De esta forma vamos a tejer toda la fila número 4. Estoy llegando al final de la fila número 4 y voy a hacer el último motivo. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí en el punto bajo voy a hacer las 3 varetas que cierran juntas. Voy a hacer 1, 2 y 3. Cuando tengo 1, 2, 3, 4, cierro todo junto. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a contar aquí abajo en la fila anterior que hicimos las 6 cadenas. Voy a hacer en la primera, segunda y la tercera cadena. Voy a hacer un punto bajo. De esa forma voy a terminar con la fila número 4. Vamos a dar vuelta el tejido. Y vamos a empezar haciendo como la fila 2. Vamos a hacer 7 cadenas, un punto bajo, 7 cadenas, un punto bajo. Vamos a empezar haciendo nosotros en este caso en la fila, vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer un punto bajo aquí, donde están las 3 varetas que cierran juntas. A partir de aquí continúa la secuencia y es igual que la fila número 2. Es decir, que vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y donde están las 3 varetas que cierran juntas, hago un punto bajo. Esa es una secuencia. Volvemos a repetir nuevamente. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí donde están las 3 varetas que cierran juntas, hago un punto bajo. Volvemos a repetir una vez más. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí donde están las 3 varetas que cierran juntas, volvemos a hacer un punto bajo. De esta forma vamos a tejer toda la fila número 5. Estamos llegando al final de la fila número 5 y yo ya hice el último motivo. Ahora voy a hacer, para terminar la fila, 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí donde está el punto bajo de la fila anterior voy a hacer una vareta. Vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a hacer la fila número 6. Vamos a empezar, la fila número 6 es igual que la fila anterior. Vamos a empezar haciendo una cadena y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Entonces vamos a realizar 7 cadenas, un punto bajo, 7 cadenas, un punto bajo. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacemos un punto bajo en la pestaña que sigue, en la mitad. Volvemos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos en la mitad de la pestaña que sigue un punto bajo. Vamos a repetir nuevamente. Hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos una pestaña, hacemos un punto bajo en la pestaña que sigue. Vamos a hacer una última vez. Hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos en la pestaña que sigue un punto bajo en la mitad.
en la mitad de la pestaña, de esta forma. Así vamos a tejer toda la fila. Estoy llegando al final de la fila y voy a hacer, para terminar, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en la fila anterior voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena de la fila anterior voy a hacer un punto bajo. De esta forma terminé la fila número 6. Voy a dar vuelta el tejido y voy a trabajar ahora la fila número 7. Voy a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer un punto abajo aquí en la mitad de la pestaña. De esta forma. A partir de aquí va a empezar la secuencia del tejido. La fila número 7 es la fila número 1. Es idéntica, es igual a la fila número 1 o a la fila número 4. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a hacer aquí en este punto bajo 3 varetas que cierran juntas. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora cerramos todo junto. Y ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en la pestaña que sigue, en la mitad, hago un punto bajo. Esa es la secuencia del motivo, que es igual a la fila 1 y a la fila número 4. Vamos a volver a repetir nuevamente y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí, en el punto bajo de la fila anterior, vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Cuando tengo 1, 2, 3, 4, cierro junto. Y ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer un punto bajo en la pestaña que sigue. Y vamos a repetir una última vez. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí, en el punto bajo de la fila anterior, hago 3 varetas que cierran juntas. Hago 1, 2 y 3. Y ahora, cuando tengo 1, 2, 3, 4 puntos en la aguja, cierro todo junto. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en la pestaña que sigue, en la mitad, hago un punto bajo. De esta forma vamos a hacer toda la fila. Estoy llegando al final de la fila número 7 y yo ya hice el último motivo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y voy a hacer una vareta aquí en el punto bajo de la fila anterior. De esta forma. A partir de aquí vamos a volver a repetir en la fila que sigue, la fila número 2 hasta la 7. Es decir, que vamos a tejer punto bajo, 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas. Después repetimos la fila que sigue, que también son punto bajos y 7 cadenas, punto bajo y 7 cadenas. Y después vamos a repetir la fila número 4, que son las 3 cadenas, las 3 varetas que cierran juntas y así sucesivamente. Es decir, que volvemos a repetir fila 2 a 7, 2 a 7. Aproximadamente vamos a tejer desde aquí 16 a 17 centímetros de largo. Una vez que terminamos de tejer los 16 centímetros aproximadamente, vamos a empezar a tejer una fila de varetas y después vamos a hacer como tipo flores y vamos a terminar con una fila de media vareta. Antes de esto tenemos que preparar nuestro tejido para hacer la fila de varetas. Vamos a empezar con nuestra muestra. Van a ver que yo tejí, para preparar esta fila de varetas, tenemos que preparar primero esta fila, la última, digamos. Van a ver que tejí la fila donde están las 3 cadenas y las 3 varetas que cierran juntas. Después viene la fila que sería la fila de punto bajo, 7 cadenas, punto bajo. Bueno, ahora vamos a hacer la fila que va a ser la final, que generalmente la vamos a hacer después de cualquier fila que tengamos de 3 varetas que cierran juntas y la que sigue, que son las varetas y 7 cadenas. Vamos a hacer una fila preparatoria para poder hacer después la fila de varetas. Y vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer aquí un punto bajo. Esta fila es similar
a la fila que tendría que seguir según la secuencia del tejido, que sería punto bajo, 7 cadenas, punto bajo. Pero nosotros la única diferencia que vamos a hacer aquí, que no vamos a hacer 7 cadenas, sino que vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí en la pestaña que sigue hacemos un punto bajo en la mitad. Nuevamente volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la pestaña que sigue hacemos un punto bajo. Van a ver que yo tomo la pestaña así por la mitad porque es más fácil hacer el punto bajo, pero no estoy haciendo nada raro. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y solamente la tomo así para mayor comodidad y para que me quede al medio el punto bajo. Nuevamente hacemos un motivo más. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la pestaña que sigue hago un punto bajo. Vamos a tejer de esta forma toda la fila. Esto, ¿por qué hacemos de esta forma? Hacemos 5 cadenas, porque esto nos va a ayudar a que esta fila nos quede recta y podamos darle, después podamos sobre esa fila, van a ver, tejer las varetas. Van a ver que va a quedar bien, va a quedar rectito y no va a quedar de esta forma ondulado, porque si queda ondulado aquí va a salir ondulado y cuando tengamos que unir las piezas no va a quedar bien. Entonces por eso es punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Bueno, entonces tejemos de esa forma esta fila. Estamos llegando al final de la fila y vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y aquí en este lugar vamos a hacer una vareta. De esta forma terminamos con la fila preparatoria para hacer la fila después de varetas. Vamos a dar la vuelta el tejido y vamos a empezar haciendo 2 cadenas. 1, 2. Estas 2 cadenas no las tomo cuenta como vareta. La primera vareta, ahora vamos a tejer todo vareta. La primera vareta la voy a hacer aquí en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Y en este espacio voy a hacer 2 varetas. 1 y 2. A partir de aquí va a empezar la secuencia del tejido, cómo vamos a ir haciendo las varetas. Nosotros en los puntos bajos vamos a tejer una vareta. Aquí en este espacio vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver a hacer de nuevo la secuencia. En los puntos bajos hacemos una vareta. 1. Y en el espacio este hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver a hacer una secuencia. Empezamos haciendo en el punto bajo una vareta. En el espacio hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a repetir una vez más. En el punto bajo hacemos una vareta. Y aquí, en este espacio de 5 cadenas, hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma vamos a tejer toda la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí en este espacio vamos a hacer 2 varetas. 1, 2. Y aquí en esta cadena vamos a hacer una tercera vareta. La vamos a hacer dentro de la cadena porque de esta forma vamos a trabar el tejido y no se va a mover. Por ejemplo, queda durito ahí y no se va a mover. Bueno, damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer nuestro punto fantasía, que es tipo flores, y vamos a hacer como tipo pétalos también. Bueno, vamos a empezar haciendo 4 cadenas para levantar la labor. 1, 2, 3, 4.
Y en esta fila vamos a trabajar con varetas dobles que cierran juntas. Vamos a hacer en el primero, en el segundo, en el tercer punto vamos a hacer 2 varetas que cierran juntas. Vamos a hacer la primera, 1, 2 lazadas e introduzco la aguja primero, segundo en el tercer punto. Hacemos 1, 2 y dejo en suspenso. Volvemos a hacer nuevamente otra vareta doble. Hacemos 1, 2 lazadas e introduzco la aguja en el mismo lugar. Hago 1, 2 y cuando tengo la aguja 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el mismo lugar donde yo hice las varetas dobles voy a hacer un punto deslizado. De esta forma. Esto va a ser el comienzo de la fila. Esto va a ser una hoja. A partir de aquí vamos a empezar a hacer la secuencia del tejido. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este mismo lugar vamos a hacer 2 varetas dobles que cierran juntas. Vamos a hacer la primera, 2 lazadas, introduzco la aguja en el mismo lugar y hago 1, 2. Vuelvo a hacer una vareta doble, hago las 2 lazadas, introduzco la aguja y hago 1, 2. De esta forma. No vamos a cerrar todavía porque vamos a hacer de nuevo 2 varetas dobles. Vamos a hacerla en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto punto. Entonces hacemos nuevamente 2 lazadas y en el sexto punto introduzco la aguja y hago 1, 2. Voy a hacer nuevamente otra vareta doble. Hacemos 1, 2 lazadas y vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar. 1, 2. En la aguja me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Cuando tengo los 5 puntos cierro todo junto de esta forma. Y ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este lugar donde saqué las varetas dobles voy a hacer un punto deslizado. De esa forma terminé de hacer un motivo. Van a ver que hice una hoja y otra hoja. Y aquí las uní juntas. Bueno, vamos a volver a hacer de nuevo el motivo. Vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este lugar vamos a hacer 2 varetas dobles. Hacemos la primera. Introduzco la aguja y hago 1, 2. Vuelvo a hacer nuevamente 2 lazadas. 1, 2. Vuelvo a introducir la aguja en este lugar. Hacemos 1, 2. Pero no cerramos porque vamos a hacer nuevamente 2 varetas dobles. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, sexto. En el sexto lugar volvemos a hacer 2 varetas dobles. Hacemos la primera. 1, 2. Ahora hacemos nuevamente una vareta doble. 2 lazadas. Vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar. Hago 1, 2. Y cuando tengo la aguja 1, 2, 3, 4, 5 puntos, cierro todo junto. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 e introduzco aquí, hago un punto deslizado aquí donde hice las 2 varetas dobles. De esta forma. Así hicimos nuevamente un motivo y ahora vamos a hacer un último motivo para que nos quede bien. Empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este lugar vamos a hacer 2 varetas dobles. Vamos a hacer la primera. Hacemos 2 lazadas, introducimos la aguja y hacemos 1, 2. Dejamos en suspenso. Volvemos a hacer de nuevo una vareta doble. Hacemos 1, 2 lazadas y volvemos a introducir la aguja en el mismo lugar. Hacemos 1, 2. Dejamos en suspenso y vamos a hacer 2 varetas dobles más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto punto vuelvo a hacer las 2 varetas dobles. Hago 2 lazadas, introduzco la aguja y hago 1, 2. Vuelvo a hacer de nuevo una vareta doble, hago 1, 2 lazadas y vuelvo a introducir la aguja nuevamente en el mismo lugar. Hago 1, 2. Y cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos, cierro todo junto. Ahora hago 5 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5. Y aquí en el mismo lugar donde saqué las varetas dobles hago un punto deslizado. De esta forma vamos a tejer toda esta fila. Estamos llegando al final de la fila y vamos a terminar igual que hicimos al comienzo. Vamos a hacer así como hicimos una hojita sola. Bueno, al final vamos a terminar también haciendo una hoja. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este lugar vamos a hacer 2 varetas dobles que cierran juntas. Hacemos 2 lazadas, introducimos la aguja y hacemos 1, 2. Dejamos en suspenso, volvemos a hacer de nuevo una vareta doble. Introducimos la aguja y hacemos 1, 2. Y ahora cuando tenemos 1, 2, 3, cerramos todo junto. Esta va a ser una hojita. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer una vareta doble, 1, 2, que la vamos a insertar primera, segunda, en el tercer punto, que sería el último de la fila. 1, 2 y cierro. De esta forma terminamos la fila. Ahora vamos a dar vuelta y vamos a hacer una fila más para completar este esquema de flores. Vamos a empezar haciendo, para levantar la labor, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 3 cadenas más. 1, 2, 3. Vamos a trabajar haciendo primero, en este espacio, van a ver donde sacamos las cadenas, vamos a hacer 3 varetas dobles que cierran juntas. Vamos a hacer la primera. 1, 2 lazadas, introduzco la aguja y saco. 1, 2. Vuelvo a hacer una vareta doble. 1, 2 lazadas, introduzco la aguja y hago 1, 2. Vuelvo a hacer nuevamente 2 lazadas. 1, 2. Introduzco la aguja y saco. 1, 2. Cuando tengo 1, 2, 3, 4 puntos, cierro o saco todo junto. Bueno, este sería el comienzo. Como siempre, el comienzo es diferente. Ahora vamos a empezar a hacer la secuencia del tejido. Vamos a hacer, van a ver que estas serían las hojitas de la flor. Aquí tengo una y aquí tengo otra. Aquí van a ver que hay un espacio. Bueno, en este espacio, si lo pueden individualizar, en este vamos a hacer 2 varetas que cierran, 2 varetas dobles que cierran juntas. Hacemos 1, 2 lazadas. Introduzco la aguja en este lugar y voy a sacar 1, 2. Dejo en suspenso. Vuelvo a hacer nuevamente 2 lazadas. Introdujo la aguja y saco 1, 2. Cuando tengo 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Ahora voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer un punto deslizado aquí en el mismo lugar donde hice las varetas dobles. De esta forma. Aquí ya hice, van a ver que esta flor ya tiene 1, 2, 3 pétalos. Vamos a volver a hacer ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este mismo lugar vamos a hacer 2 varetas dobles que cierran juntas. Hacemos la primera. Hago 1, 2. Dejo en suspenso. Vuelvo a hacer 2 lazadas. Introduzco la aguja nuevamente en el mismo lugar. Y hago 1, 2. Cuando tengo la aguja 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Y eso va a ser la secuencia de esta fila. Es decir, vamos a hacer 2 hojas para esta flor. Vamos a hacer nuevamente. Bueno, esta es una flor, ahora viene aquí. Van a ver aquí el espacio este. Bueno, ahí vamos a tejer en este círculo pequeñito. Vamos a tejer las 2 hojas. Vamos a empezar haciendo 2 varetas dobles que cierran juntas. Hago una lazada, 2. Introduzco la aguja en el mismo lugar y hago 1, 2. Vuelvo a hacer 2 lazadas, 1, 2. Introduzco la aguja en este lugar y hago 1, 2. Ahora cuando tengo 1, 2, 3, cierro todo junto. Hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago un punto deslizado aquí en este espacio donde hicimos las 2 varetas dobles. De esta forma. Ahora tejemos 5 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5. Y en este mismo lugar volvemos a hacer 2 varetas dobles que cierran juntas. Hacemos una, 2 lazadas y volvemos a introducir la aguja en este espacio. 1, 2. Nuevamente hacemos 2 lazadas. 1, 2. Volvemos a introducir la aguja nuevamente en este espacio. Hacemos 1, 2. Cuando tenemos 1, 2, 3 espacios, cerramos todo junto. Y de esta forma hicimos otro motivo más. Repetimos por última vez. Aquí vamos a individualizar el espacio, este círculo pequeñito aquí. Volvemos a hacer nuevamente 2 varetas que cierran, 2 varetas dobles que cierran juntas. Hacemos la primera. Ahora hacemos la segunda. Y cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3 puntos, cerramos todos juntos y ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago en este espacio un punto deslizado. Vuelvo a hacer nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a realizar en este espacio 2 varetas dobles que cierran juntas. Hago 2 lazadas, introduzco la aguja y hago 1, 2. Vuelvo nuevamente a hacer 2 lazadas, 1, 2. Introduzco la aguja y vuelvo a hacer 1, 2. Cuando tengo en la aguja 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Y de esta forma hicimos un motivo más. Así vamos a tejer toda esta fila. Estamos llegando al final de la fila y vamos a terminar al igual que comenzamos. Vamos a hacer aquí en este lugar el último pétalo. Vamos a hacer 3 varetas dobles que cierran juntas aquí en este espacio. Hacemos la primera. Hacemos 1, 2. Dejamos el suspenso. Hacemos nuevamente 2 lazadas. Volvemos a introducir la aguja en el mismo lugar. Hacemos 1, 2. Volvemos a hacer nuevamente 2 lazadas. Introducimos la aguja en el mismo lugar y volvemos a hacer 1, 2. Cuando tengo en la aguja 1, 2, 3, 4 puntos, cierro todo junto. Ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una vareta doble, 1, 2 lazadas. Aquí van a ver que quitamos en la fila anterior 4 cadenas. En la cuarta cadena vamos a hacer una vareta doble, de esta forma. Y así terminamos con la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer a partir de aquí. Vamos a tratar de dejar de unir ahora las flores para que nos queden listas para preparar después una fila de media varetas. Vamos a empezar haciendo una cadena para levantar la labor y aquí en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo, de esta forma. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a hacer un punto bajo aquí. Van a ver que esta es la unión de los 2 pétalos. Bueno, aquí en este lugar vamos a hacer un punto bajo. A partir de aquí va a empezar la secuencia de esta fila. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en este espacio, en la unión de los dos pétalos, vamos a hacer un punto bajo. Esa es la secuencia del tejido. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la unión de las 2 flores vamos a hacer un punto bajo. Ya hicimos una secuencia más. Vamos a volver a repetir. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este espacio, en la unión de las de los 2 pétalos, mejor dicho, voy a hacer un punto bajo. O de las 2 flores, como ustedes quieran. Vamos a hacer una secuencia más. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en la unión de los 2 pétalos, en este espacio, vamos a hacer un punto bajo. Repetimos una última vez. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4,
5. Y aquí en la unión de estos dos pétalos hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a tejer toda la fila. Estoy llegando al final de la fila. Para terminar voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, y voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena de la fila anterior voy a hacer un punto bajo, y de esta forma voy a terminar con la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la última fila. La última fila está realizada por media varetas. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y en el mismo lugar donde saqué las cadenas voy a hacer la primera media vareta, de esta forma. Aquí en este espacio donde hicimos las 2 cadenas voy a hacer 2 media varetas, 1, 2. Vamos a tejer en cada punto bajo una media vareta. Aquí en este punto bajo hago entonces una media vareta, y aquí en este espacio de 5 cadenas vamos a hacer 5 media varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma realizamos una secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente. En el punto bajo vamos a hacer una media vareta, de esta forma. Aquí donde estemos las 5 cadenas vamos a realizar 5 media varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver a repetir la secuencia de esta fila. En el punto bajo vamos a hacer una media vareta, y aquí donde están las 5 cadenas vamos a realizar 5 media varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a repetir nuevamente. Hacemos aquí en el punto bajo una media vareta, y aquí en este espacio donde están las 5 cadenas realizamos 5 media varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a repetir una vez más. Aquí en el punto bajo hacemos una media vareta, y donde están las 5 cadenas realizamos 5 media varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. De esta forma vamos a tejer la última fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila y voy a hacer aquí en este espacio 2 media varetas, 1, 2, y aquí en el punto bajo voy a hacer otra media vareta, y de esta forma voy a terminar con la fila. Ahora vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque esto nos va a servir para coser. Entonces cortamos dejando un extremo largo y vamos a tirar de esta forma. Una vez que tengamos lista los 2 rectángulos, aquí yo ya tengo uno y ya había confeccionado el otro, lo que vamos a proceder es a coser.